Bueno, muy buena tarde a este jueves de cita con el experto, en esta ocasión con el doctor Javier Hidrobo, quien ya presentaremos en un momento. Doy paso a compartir lo que es el estilo y el talante del Colegio Médico Colombiano. Básicamente, esta serie de eventos hacen parte de los eventos que venimos promoviendo desde el Colegio Médico Colombiano, así como la cita con el experto en este ciclo que venimos haciendo de salud y ambiente. También hacen parte también los martes académicos, que en estos momentos viene desarrollando un tema en pediatría y adolescencia. El estilo y talante del colegio médico es estudiar, analizar y debatir y comprender los grandes asuntos de salud en Colombia y de su talento humano, sin sesgos ideológicos ni políticos, ni gubernamental, ni de oposición, basados en narrativas bibliográficas, datos y documentos serios, desde una perspectiva humanista, ética, científica, académica y pedagógica, con criterio incluyente y conciliador. Solo de esta manera seremos útiles a esta gran nación, a su salud y a sus trabajadores. Esto hace parte de lo establecido por la Junta Nacional del Colegio Médico Colombiano. En este caso, damos la bienvenida al doctor Javier Hidrobo. Él es médico cirujano, especialista en higiene y salud, magíster en salud pública, magíster en salud ambiental y tiene un doctorado en epidemiología. Actualmente es profesor WIS, investigador senior de conciencias, con quien hoy estaremos hablando de los metales pesados, plaguicidas en el contexto de los conflictos socioambientales. Gracias, Doc, por aceptar nuestra invitación y por participar de este ciclo tan importante previo precisamente al debate también de lo que será el Plan Nacional Decenal de Salud Pública. Muy importante este tema de ambiente y salud pública. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por la invitación y espero poder de pronto cubrir un poco de temas que son muy amplios, y sí quería decirle a mis colegas de entrada que son muy amplios, pero trataré de enfatizar en algunas cosas que considero, después de ya algo más de 2 décadas de estar trabajando en estos temas, que son fundamentales para entender un poco la realidad del país, las condiciones de salud de la gente que vivimos en él, y sobre todo vamos a ver esas poblaciones vulnerables que normalmente no vemos en las ciudades donde pues nosotros normalmente vivimos, y que a veces nos olvidamos y creemos que no existen. Creo que a veces hacemos énfasis exagerado en algunas enfermedades y en algunas condiciones y en general problemáticas de urbes, y nos olvidamos del resto de habitantes del país. Entonces, si me permites, Oscar, voy a compartir entonces una presentación que de pronto puede ayudar un poco a todos para irnos guiando. No tengo todavía capacidad para poderlo compartir, Oscar. Ya aquí ya tengo autorización, entonces si me dicen aquí cuando ya están viendo la presentación. Perfecto, ya se ve. Bueno, ok, entonces pues la idea de la invitación era hablar de 2 temas, como les decía, muy macro, que es metales pesados y plaguicidas en el contexto de los conflictos socioambientales. Y voy a tratar de abordarlo como en 3 momentos, la exposición, algo que diría yo una introducción muy general de cómo se ve, digamos, la problemática de la interacción humano y ambiente bajo algunos modelos, digamos, que están de fundamento atrás de muchas cosas que a veces reconocemos en documentos, como decía Oscar, del Plan Decenal. No son explícitos, pero están detrás de todas estas cosas. Y después ya hablaremos de algo de minería, haciendo énfasis en las principales
minas y efectos en salud que tienen. Y terminaremos hablando algo de plaguicidas para poder, digamos, abordar esta cantidad de químicos que están alrededor de nosotros. Bueno, me gusta mucho un autor que escribió en esta revista que también me encanta, que se llama Social Science and Medicine. El autor es Donoghue. Y él básicamente nos dice que la relación entre los humanos y el ambiente, pues básicamente la podemos expresar como con dos determinantes grandes. Uno, la degradación, incluyendo allí la contaminación del ambiente, y por el otro lado, la injusticia social. Nos dice claramente, estos son los dos grandes determinantes que tenemos, tanto de la salud poblacional, y puedo yo decirles también de la salud individual. Entonces, una cosa, lo que podríamos decir, determinantes del ambiente físico y determinantes del ambiente social. Y esa interacción, pues, son lo que genera, según lo que dice Donoghue, una cantidad de expresiones de problemáticas que es lo que realmente vivimos. Normalmente no vemos esas dos cosas que acabo de decir, sino lo que vemos es esto que está aquí. Entonces, un crecimiento poblacional que pues obviamente digamos el país ha tenido, sobre todo diría yo en el último siglo, muy fuerte, que ha marcado grandes diferencias entre lo que llamamos ahora zonas urbanas y las zonas no urbanas como tal. Obviamente el crecimiento poblacional ha sido mayúsculo en las zonas de ciudad. Con los efectos obviamente que tenemos de cuando vivimos juntos, es decir, lo estamos viviendo ahora en la pandemia, gran parte del golpe más fuerte de la misma pandemia pues es donde hay más gente viviendo cerca. Otro efecto muy claro es la contaminación del agua y del aire. Entonces, bajo este esquema de contaminación del agua y el aire, pues tenemos detrás básicamente dos cosas. Un momento que fue la agricultura, la aparición de la agricultura que permitió que hayan asentamientos humanos. No podemos vivir sin el agua definitivamente. Y después otro evento fundamental que es la industrialización, que debemos decir también en Colombia todavía no es tan fuerte, no es tan generalizada como en otros países. Tenemos algunos ejemplos puntuales específicos en algunos lugares del país, pero no es algo específico que generó esta primera contaminación del aire y que ya después han aparecido pues otras fuentes importantes de contaminación aérea como son las fuentes móviles tipo automotores de toda índole. Entonces, otra nueva cosa que nos lleva a las zonas urbanas principalmente. Algo que estamos sufriendo y que en los últimos días ha estado muy noticioso, diría yo, que es el problema de la deforestación. La deforestación que debemos decir también con total claridad, porque ya hay estudios suficientes para saber que gran parte de la deforestación se hace para ir ampliando el mundo de la ganadería, ir ampliando el mundo de la minería e ir ampliando el mundo de esos cultivos que se usan de manera ilícita. Y debemos decir también algo que resulta muy relevante para el caso colombiano y es que mucho de la deforestación se hace a través de incendios donde hay mano criminal humana detrás. Entonces, lo vivió, por ejemplo, Bogotá la semana pasada y allí tuvo unos picos de urgencia de contaminación atmosférica que tienen que ver no por algo que ocurra en la misma ciudad, sino que esto sí está ocurriendo en zonas no urbanas, pero con efectos en zonas urbanas y no urbanas. Otro efecto claro, una expresión es el calentamiento global, que vale la pena pues sumar a lo que ya hemos dicho de contaminación del aire, que es muy importante para este calentamiento global. Diría uno, también la aparición de gases tóxicos y sobre todo asociados al consumo de carne de res, que sigue siendo uno de los principales alimentos en el mundo. Y pues eso aporta enormemente gas metano que va a generar calentamiento global. Es una cosa que es bien interesante, es quizás de las pocas cosas que podríamos nosotros modificar directamente en el accionar de nuestra vida cotidiana.
Otras cosas que también se ven en Colombia es estos procesos agrícolas y de pesca no sustentables. Entonces, eh, bien sabemos que se puede utilizar desde dinamita para pescar o podemos utilizar unas redes con un enmallado muy pequeño que va a recoger todo tipo de tamaño de peces y que no permite que tengamos un ambiente adecuado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se racionalice en la forma en que se está haciendo eh, la pesca, que no decir de la agricultura, que en muchos de todavía nuestros cultivos tienden a ser monocultivos, latifundistas, de gran territorio, entonces eso conlleva a unos cambios importantes de biodiversidad que van a tener efectos directos e indirectos en la salud humana. El consumo de bienes que resulta también muy, muy importante porque pues yo creo que es bien conocido para todos que cualquier cosa que compremos para nuestros hogares suele venir empacado en uno o dos o tres empaques y muchas veces de unos materiales que no son de fácil reciclaje ni devolver a la naturaleza de una forma armónica. Entonces, este desaforo de sustancias que nos están llegando, algunas tóxicas incluso, pues tenemos que también tener cuidado y tratar de ir mirando cuáles son sus efectos. Algo ya más social, pues tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad en el ingreso, que los economistas para ello utilizan indicadores como el Gini, y que simplemente vale la pena recordar que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, de América Latina también, obviamente, y pues eso habla de la situación real en la cual el gobierno se ufana de decir que tenemos un crecimiento económico muy importante, pero no cuadra eso con la vida real de la gente que sigue sin trabajo, que sigue dependiendo muchísimo de su rebusque diario, que no tiene ahorros para absolutamente nada y que yo creo que como colegas médicos lo conocemos bastante bien porque muchos de esos son nuestros pacientes. Las crisis económicas también, obviamente, y estamos en una secundaria a la pandemia, pero hemos vivido otras crisis económicas pasadas, también son efectos importantes que debemos considerar y obviamente esa dicotomía de muchas veces tener políticas que favorecen la economía más que la salud, pues es algo que también debemos de considerar, sobre todo en modelos de desarrollo como el que tiene o ha elegido nuestro país desde hace décadas atrás. Algo también muy importante y muy real para Colombia es el conflicto bélico que tenemos, tanta militarización, tantas guerras que tenemos que son expresiones ya pues de un nivel máximo de esa violencia y de ese inconformismo que tenemos entre nuestra población. Es entonces esa manifestación de descontento social. Entonces miren que realmente entender el ambiente pues es eso. Y básicamente lo que quiero decirles, y me voy a adelantar a una de las conclusiones, es nosotros no podemos desligar el ambiente físico de lo que nos genera la naturaleza, de lo que hacemos nosotros como seres humanos por nuestra forma de entender el desarrollo, por las formas de que queremos crecer económicamente. Ese sería un primer modelo. Un segundo modelo que quizás no es muy conocido en el área médica, pero que si les digo yo que es una expresión continua de cosas que sí conocemos, que hemos escuchado, que es la transición demográfica, la transición epidemiológica, pues lo que les quiero decir es, hay un modelo que sigue más o menos esa misma lógica y nos dice que hay una serie de cambios en los riesgos ambientales y que hay, dice el modelo, hay una transición de una serie de riesgos que se denominan tradicionales, que están asociados con las enfermedades como infecciosas, por ejemplo, con los problemas de desnutrición especialmente, ¿sí? Y se pasa a un modelo de riesgos ambientales modernos, en los cuales aparecen muchas enfermedades que se asocian, de acuerdo al conocimiento científico actual,
por la exposición continua, incluso a dosis muy bajas de algunos agentes contaminantes que pueden actuar de manera aislada o conjunta. Entonces, este es otro modelo muy interesante que está detrás de muchas de las cosas, como les decía, de muchas de las políticas, y que sumado al anterior, yo quisiera llegar básicamente a una conclusión. Y es, parecería que si seguimos esta lógica de los modelos aquí que teóricos, estaríamos viendo un modelo en el que estaríamos pasando de problemas ambientales muy ligados a nuestro entorno inmediato, es decir, al hogar y al perihogar, llamémoslo así, ¿sí? A un momento en el que pasó a ser una problemática regional, local, con la contaminación del aire, con la contaminación del agua generada por la urbanización, por la industrialización. Y tenemos como la tercera fase en la que ya los efectos son globales. Entonces, como el calentamiento global, que ya hablamos un poco, las emisiones de gases con efecto invernadero, que afectan a todo mundo y puede generarse la emisión al otro lado del mundo, en Asia, en África, y afectarnos a nosotros o viceversa. O sea, estamos viviendo este tipo de situaciones. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Colombia? Entonces Colombia realmente tiene de todo. Tiene problemas básicos de todavía del ambiente inmediato de nuestra vivienda, pero también tiene problemas en regionales muy fuertes, pero no nos hemos podido salir tampoco, obviamente, de los problemas globales. Y eso es parte también de esas desigualdades de enfermedades que se presentan en diferente distribución entre las diferentes regiones y entre los diferentes grupos humanos. Y debemos decir desde ahora con claridad que en general el ambiente o los agentes ambientales afectan a los más vulnerables socialmente, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya saliendo de estos modelos, pues como les decía, no explican la realidad, ¿sí? Algo que tenemos que tener claro es por lo menos que existen muchas Colombias, pero por lo menos diría yo dos, una urbana y una rural, y el enfoque en el que me llevó aquí Oscar a hablarles el día de hoy, pues me obliga a decirles que en las zonas rurales es donde más conflictos socioambientales están. Entonces, si bien tenemos algunos conflictos cercanos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Santander, pues tendremos el conflicto fuerte de Santurbán, ¿sí? Que tiene un efecto muy pegado a lo urbano, pero sigue siendo, digamos, un conflicto que se vive en zona rural también. ¿Qué tenemos que recordar de este país? O sea, que este no es un país neutro en términos de lo ambiental y de la salud ambiental. Nosotros tenemos una muy grande riqueza en biodiversidad, por ejemplo, ¿sí? Expresada en animales, en plantas como tal, pero no podemos olvidar que somos el país que lleva el récord, el mal récord de tener el mayor número de asesinatos de líderes ambientales. Entonces, si uno analiza, algo debe estar pasando. El hecho de que maten gente que diría uno que puede ser de malo que alguien proteja una laguna, que proteja un río, que proteja una montaña, un páramo, pues debe haber algo detrás de eso y pues eso, que ese fenómeno de tanto asesinato en tantos años, pues habla de que estamos mal. Y pues todo esto junto, pues básicamente nos habla de que hay injusticia ambiental, que es un concepto de las ciencias políticas que tiene mucho arraigo entre los que trabajamos la salud ambiental, que básicamente lo que dice es las poblaciones pobres, desfavorecidas, sin el poder en un lugar, así sean muy numerosas, miren lo interesante, si no hay poder, son las que más se afectan cuando hay problemas ambientales, ¿sí? Y lo podemos ver incluso en nuestras ciudades, pues simplemente miremos en los lugares, los barrios donde se ubican los más pobres de la sociedad y normalmente allí también es donde se genera algo de contaminación química, sobre todo de contaminación del aire y a veces incluso otros tipos de contaminación muy importante que afectan la salud humana. Entonces, ser pobre y estar además en un lugar contaminado resulta algo que se ve mucho y configura esto que llamamos
injusticia ambiental. Debo decirles también otra cosa, y es que todavía en Colombia tenemos pocos estudios sobre minería y agroquímicos. Hace mucha falta que abordemos estos temas de los que vamos a hablar el día de hoy, y en gran medida esto se debe a que estudiar minería y estudiar plaguicidas, por poner el agroquímico más importante, pues hace realmente referencia a unas capacidades de química analítica que muchas veces no tenemos disponibles. Entonces, el hecho de no estudiarlo no implica que no esté, sino más bien la incapacidad, la falta de recursos, la falta de interés en trabajar estos temas de una manera consciente. Entonces, parte de lo que quiero decirles es, vamos a tratar de expresar de aquí en adelante el problema de minería y agricultura con plaguicidas, pero de una manera con lo poco que podemos saber con lo que tenemos en nuestro país. Entonces, básicamente aquí, como por recordarles algo que ya les dije, la justicia ambiental, y es que los problemas ambientales pues se basan en cómo se organiza la sociedad, y en Colombia específicamente sabemos que indígenas, campesinos, mujeres son los más afectados ante los problemas ambientales. Pasemos entonces a la minería. Entonces, cuando hablamos de minería, mucha gente piensa que es un problema de salud ocupacional. ¿Sí? Es un problema de mineros, mineros que son los que trabajan en la minería. Y yo quiero que de entrada comencemos a quitarnos esa idea. Claro, los mineros son afectados por la minería como tal, pero hay una gran cantidad de población que vive cerca a las minas, en las zonas de influencia de las minas, y a veces no son tan cerca de las minas, también debo decirlo desde el inicio, porque los vientos, el agua, los ríos movilizan los contaminantes y los pueden llevar muchos kilómetros alejados del origen de donde está la mina. Algo que también es muy importante para el 2022 en el cual estamos es que muchas veces hablamos de minería y solemos pensar en mercurio y lo asociamos obviamente con minería del oro. Y no, realmente, si bien es un problema, sí, muy importante, yo quisiera decirles, hay otros problemas que incluso pueden ser más severos en términos de afectación a la salud humana. Y lo otro que también de entrada quisiera decirles que es que muchas veces pensamos que el efecto en salud se asocia directamente al mineral, a la roca a la que queremos sacar. No, no siempre es así. Claro, podemos tener una mina de carbón donde tenemos eh, carbón que se mete a través de las vías respiratorias y va a generar la neumoconiosis específica del carbón, antracosis. Pero no necesariamente es eso. Muchas veces tenemos otras enfermedades que se asocian con los residuos mineros, porque en la minería lo que se hace básicamente es sacar la roca de la cual yo saco el provecho y es de lo que se llama la mina, carbón, cobre, etcétera, etcétera, pero muchas veces la gran cantidad de mineral que hay alrededor lo desecho. Entonces, por ejemplo, sobre todo en metales preciosos y esmeraldas, es un ejemplo muy claro en estos casos. Realmente la proporción de la roca, de lo que queremos realmente sacar de allí es mínima, es una proporción muy mínima, pero generamos una cantidad de residuos que dejamos por ahí tirados, y eso es lo que conlleva a muchas de las problemáticas en salud, ¿sí? Pensemos simplemente en una mina de oro, que realmente una mina de oro puede ser muy buena, que yo saque una tonelada de material y de ahí extraiga apenas unos gramos. Eso puede ser rentable económicamente. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Es una cantidad de residuos que quedan afuera, que no deberían estar ahí por la forma de todo lo que ha sucedido geológicamente en ese lugar, y que conlleva a que por las lluvias, por los vientos, en general, por todo lo que puede suceder natural y por los humanos, conlleva a que comience a entrar en rutas
toxicológicas que conllevan a que entren nuestros organismos y puedan tener efectos adversos. Entonces eso también es muy importante porque muchas veces no lo conocemos. En Colombia pues tenemos una riqueza, así como hay riqueza a nivel de plantas y animales, tenemos una riqueza espléndida en el subsuelo. Entonces, tenemos muchísima cantidad de rocas y metales que podemos utilizar comercialmente. Aquí están varios y ya hablaremos de ellos, pero incluso no está la que es más frecuente, la del sílice, la de la arena. Esta es una minería que vemos constantemente, incluso a veces dentro de zonas urbanas, que está ahí y se está haciendo todo el día porque ya sabemos que la arena, el sílice, es muy importante pues para muchas de las construcciones arquitectónicas y civiles que hacemos normalmente los humanos. Entonces, esa es una minería muy frecuente. No estoy descartando que tenga efectos, pero vamos a tratar de meternos con cosas, diría yo, más sucias, de minería más cochina en términos de sus efectos ambientales y en la salud. Entonces, primer caso que quiero recordarles es el de, y vamos a hablar ahorita de él, de una mina de mercurio que ya se cerró en Caldas, el oro, que ya sea en aluvión, en los ríos, en los arroyos de nuestro país, en muchas regiones, o que se encuentra de manera subterránea, el carbón que también encontramos tanto de manera subterránea y que tenemos además grandes minas hacia el norte del país a cielo abierto. También tenemos una mina muy grande, de las más grandes del mundo, de ferroníquel, que también es a cielo abierto, y vamos a ver que este tipo de minería a cielo abierto tiene unas problemáticas muy especiales. Y tenemos también, obviamente, petróleo y gas que tienen otras condiciones, porque a diferencia de los otros tipos de minería, pues aquí, digamos, el minero no se mete bajo tierra, no, digamos, no se ensucia tanto como en otras formas de minería. Entonces vamos a repasar rápidamente este tipo de minería para mirar qué podríamos mirar. Eh, Muy rápidamente podríamos decir que lo más evidente son los problemas respiratorios, y diría yo que tendríamos que básicamente dividir las minas en las que son en subsuelo y las que están a cielo abierto. Entonces, las minas subterráneas es un problema que sigue siendo básicamente ahí sí de salud ocupacional, pero hay minas a cielo abierto, las que se hacen grandes eh, huecos que quedan abiertos, por eso se llaman así, y que muchas veces en estos casos que por la dimensión de estas minas suelen hacerlo multinacionales, no es común que lo haga una minera pequeña, sino que lo haga grandes mineras multinacionales. Entonces, normalmente hay una infraestructura de apoyo para la seguridad en el trabajo muy buena. Entonces, es decir, allí hay elementos de protección personal, hay medios que realmente limitan la exposición de manera muy buena para los trabajadores, pero eso no evita que la gente que viva en la zona de impacto de la mina no se afecte. Es decir, los niños, las mujeres, que sobre todo son las que más se quedan estando en las casas, pues ahí están, y pues el viento, por ejemplo, tiene un efecto muy importante para trasladar estos contaminantes que pueden entrar vía respiratoria. En este caso, por ejemplo, pues tenemos que mirar aquí en Colombia lo que es toda la minería del carbón, muy importante. En general, todas las minas que son subterráneas tienen problemas subterráneos para los trabajadores. Otro problema grande, digamos, en términos de salud, son todo lo que son problemas neurotóxicos o reproductivos. Allí tenemos básicamente problemas como con el mercurio, que es un claro neurotóxico, y problemas como el oro, digamos, diría uno que no es el oro precisamente el que genera el problema, sino más bien que por sacar oro se utiliza mercurio, o en otros lugares incluso cianuro, y tiene esta problemática reproductiva que cada vez se está reportando de manera más reiterativa. Lo otro que tenemos también y muy frecuente son los problemas de cáncer, y aquí en Colombia tenemos la mina de ferroníquel como un potencial eh, lugar donde se generaría agentes que conllevan a este tipo de efectos. Tenemos mina de asbesto también,
y obviamente los hidrocarburos de diversas formas químicas que se asocian con la extracción de gas y de petróleo. Entonces, esto, digamos, sería una visión muy amplia como para irnos adentrando en este asunto. El mercurio quiero que reconozcamos una cosa porque yo me he dado cuenta que no reconocemos que tenemos una mina que fue cerrada en 1977, miren, en Aranzazu, Caldas, cerca entre la vía que va de Manizales a Salamina. Y allí, ¿qué pasó? Que hay una falla geológica por los volcanes que hay en la región y allí emana mercurio puro. O sea, mercurio puro. Y eso es interesante y muy raro también, debo decirlo, porque normalmente donde se extrae mercurio, normalmente en unas formas que se llaman cinaurio y que básicamente es mercurio con azufre. Aquí no, aquí es mercurio puro lo que se genera en este lugar y por eso fue muy llamativo durante algunos años del siglo pasado para extraer mercurio que se estaba usando para muchísimas actividades. Sin embargo, los problemas neurotóxicos llevaron a que en 1977 se cerrara esa mina. Se cerrara básicamente porque había un conglomerado de problemas neurotóxicos de miembros inferiores que hacían que se impidiese la fácil la caminata de los trabajadores. Digamos, era el efecto más notorio, tan es así que se hablaba durante muchísimos años en los 70 de los tullidos de Aranzazu. Sin embargo, algo que hemos visto en los últimos años es que precisamente en esa zona han comenzado a investigar sobre todo genetistas y psiquiatras y lo que han dicho es que básicamente es un problema de incesto muy frecuente en la región, que sin duda lo es, pero se les está olvidando lo ambiental, se les está olvidando y nuevamente creo yo por lo que les dije al comienzo es difícil medir muchos de estos agentes y el mercurio puede ser difícil de medir, pese a que es de los que ya tenemos algo más de posibilidades de hacerlo en nuestro país. Entonces, este lugar es muy, muy interesante y tiene además un riesgo enorme en los últimos años, sobre todo quizás en el último año, porque para variar hay oro en ese mismo lugar y entonces pues el interés de llegar con minería para extraer oro en este lugar pues podría llevar básicamente es que encuentren oro, sí, pero que vayan a sacar más mercurio que oro con todos los efectos adversos neurotóxicos que podrían tener este tipo de situaciones. Esto es, digamos, un problema natural, geológico, más allá de que el humano exista o no exista. Sin embargo, obviamente, el mercurio, pues, su principal problema es por lo que hacemos los humanos. Entonces, pues, el problema mayúsculo en Colombia es por el oro, el platino, que suelen utilizar el mercurio para identificarlo más fácilmente y poderlo obtener y sacar a través de diferentes técnicas que básicamente utilizan algo que conocemos muy bien y es que uno, el mercurio se pega a estos metales preciosos y ya estando pegados, pues simplemente calentamos esta pequeña, digamos, aleación que se forma y pues obviamente sabemos que el mercurio pues es mucho más rápido la ebullición y pues va a liberar rápidamente ese metal precioso que era el interés. Es importante que tengamos claridad que pese a que nosotros somos muy ricos en oro, que tenemos un museo del oro, quizás el más maravilloso del mundo, eh, ¿eso quiere decir que los indígenas utilizaban mercurio? No. Los, nuestros indígenas no utilizaban para nada el mercurio, tenían otras técnicas. Entonces esto es una herencia de los europeos cuando llegaron aquí con nosotros, que trajeron las técnicas que utilizaban el mercurio para optimizar más rápidamente la búsqueda y la identificación del mercurio. Tenemos en muchas zonas del país, pero yo diría que Chocó y Antioquia son prioritarias en términos de la degradación que han llegado muchos de los ríos, muchos de los riachuelos, arroyos en estos lugares que han destrozado completamente muchas de las selvas de esta región
También tenemos en lo que se es ahora el Bajo Cauca y el Bajo Magdalena, zonas muy ricas e incluso históricamente asociadas a partes de nuestras grandes culturas prehispánicas. Y pues en los últimos años se ha trabajado cada vez con más intensidad en la Orinoquía y Amazonía. También allí el mercurio se usa muchísimo con un riesgo, diría yo, mayúsculo que en otros lugares, y es porque en estos lugares es posible que el mercurio se torne a través de diferentes vías y cambios que se ocurren en el ambiente a través de algunos microorganismos, se conviertan en metil mercurio, que es una forma muchísimo más tóxica que quizás algunos de ustedes hayan conocido, que es la enfermedad de Minamata, una enfermedad realmente desastrosa en términos neurotóxicos. Entonces, si bien aquí puede haber algunos problemas neurotóxicos con la forma en que se usa el mercurio total, existe la posibilidad enorme de que tengamos daño muy fuerte e infortunadamente no hemos podido llegar, digamos, a muchos de estos lugares, pues por las dificultades que ustedes se imaginarán de hacer estudios en estos lugares donde todavía el Estado colombiano no tiene un completo dominio y pues es arriesgarse a enfrentarse directamente con mineros muchas veces ilegales que pues van a defender su economía incluso de manera violenta. Colombia hoy en día ya prohibió el uso del mercurio para estas actividades. Sin embargo, es muy importante también que reconozcamos que el mercurio se sigue usando de manera muy amplia, sobre todo en lo que llamamos minería ilegal, y básicamente porque se sabe que el oro que sacan de allí pues se va ilegalmente también, y una de las formas de pago es el uso o la traída de ese mercurio para que se siga utilizando. Entonces, no solo se paga con dinero y armas, sino también con sustancias que se usan para la misma actividad. La mayor parte de este tipo de mercurio que llega ilegalmente llega de México, y pues decir México y decir que hay ilegalidad, pues creo que ya lo sabemos por el lado más de los cultivos de uso ilícito, pero ocurre algo muy similar también en la minería del oro. Importante también que reconozcamos, por si no lo sabemos, que tenemos otro récord mundial precisamente de algo no nada bueno, y es que en Segovia, Antioquia, se hicieron mediciones en el aire, así del pueblo, en medio del pueblo, de cuánto había de mercurio, y se encontró la mayor concentración en aire que se ha detectado en todos los lugares del mundo, en todas las épocas, desde que se hacen mediciones de este tipo. Entonces, eso también está reportado en los grandes journals internacionales y muchas veces no lo conocemos. Hablemos ahora un poquito del carbón. Pues el carbón, diría, tenemos que mirarlo de manera, como les decía, diferencial el subterráneo, que básicamente está en lo que es Boyacá, Cundinamarca, que es, digamos, el carbón de la forma antigua, del más, incluso nuestros indígenas ya tenían este tipo de actividades antes de que llegaran los europeos. Y la otra, digamos, la gran producción y el gran daño ambiental también, que es las minas a cielo abierto que tenemos en el Cesar y la Guajira. ¿Sí? Allí, pues, obviamente, como les dije antes, son lugares donde las actividades las realizan multinacionales, y precisamente por la magnitud del daño ambiental son muy frecuentes los conflictos socioambientales que hay allí. Yo creo que ustedes han escuchado hace ya varios años atrás, por ejemplo, que en la mina del Cerrejón en La Guajira, por estar haciendo las excavaciones como tal, se les ocurrió a la mina sin problema alguno cambiar el cauce del río Ranchería. Y entonces simplemente hacían el cambio del cauce del río Ranchería, imagínense lo que significa eso, hacían las excavaciones, utilizaban, sacaban lo que querían de esa zona y después volvían y supuestamente reconstruían y supuestamente lo hacían de la forma más parecida a lo que era originalmente. Pero de ese nivel es la inversión y lo que se hace en estas
regiones. Tenemos ya varios estudios, la mayoría liderados por el Instituto Nacional de Salud y algunas universidades del país, que confirman que hay grandes problemas entre los trabajadores de las minas subterráneas. Tenemos problemas respiratorios, incluyendo neumoconiosis, que básicamente la forma más común es allí la combinación de sílice y carbón, por eso es la neumoconiosis tipo sílico-antracosis. Es muy frecuente, como entonces les decía, en Cundinamarca y Boyacá. En otros lugares, sobre todo hacia el norte, ya en las mineras a cielo abierto, tenemos estudios de daño citogenético que nos hablan de posible cáncer, y esto no entre los trabajadores precisamente, sino entre la población que está en los alrededores, en la zona de impacto de las minas. Esto ha sido una problemática que ha sido muy desconocida todavía en el país, y que quizás ustedes entenderán que un problema como un cáncer, pues con tantos años que lleva de latencia, va a ser muy difícil después que se identifique como algo realmente asociado con un agente ambiental. Entonces, es importante que los colegas, por ejemplo, que trabajan en estos lugares, comiencen a pensar y que preguntemos de dónde vienen las personas, dónde creció esa persona, porque nos puede estar diciendo este tipo de situaciones que ya estamos empezando cada vez a conocer un poco mejor. Y termino con el carbón, con algo que creo que de pronto incluso por las elecciones que se vienen en los próximos días, ha estado también como muy en el debate nacional, y es, ¿debemos seguir con el carbón? ¿Debemos seguir con el petróleo? Ya la respuesta a nivel internacional es no. Tenemos que cambiar a buscar otros tipos de energía, pero nuestro país, en gran parte de todos los procesos de búsqueda de energía, están muy retrasados, y todavía tenemos que utilizar carbón, dicen los economistas, para poder tener recursos, riqueza, y poder seguir desarrollándonos como país. Bueno, hablemos de ferroníquel, y de entrada quiero decirles que este me parece el problema más grande, más feo, y de lo que menos se ha estudiado en este país. La mina se llama Cerro Matoso y queda en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, también muy cerca de Montelíbano. Un lugar muy difícil de llegar, un lugar donde las Fuerzas Armadas de toda índole están allí. Hacer investigación se vuelve muy problemático en estos lugares. Y es importante entonces que, como bien lo dice su nombre, que esta mina extrae hierro y níquel. Y primera cosa que quiero decirles, el níquel es cancerígeno. Entonces, primera cosa, están sacando algo que se usa para muchas actividades, muchos procesos en muy variadas industrias, pero que es cancerígeno. Y lo interesante es que allí extraen la roca, la meten a unos hornos a unas muy altas temperaturas, y extraen específicamente el hierro y el níquel, lo sacan en camiones y los llevan a barcos, que es lo que se exporta del país, pero generan unos residuos metálicos, mineros, amorfos muchas veces, que si ustedes van algún día a esta zona, lo que van a ver son montañas, montañas de nivel montañas en términos de altura muy grandes, con un daño ambiental enorme. Es como si ustedes tuvieran, no sé, una canicas de esas de metal, pero hagan montañas como tal. O sea, ¿qué puede crecer ahí? ¿Qué animal puede llegar? ¿Qué planta puede crear? Pues no, realmente es un desastre el problema ambiental que está allí. Allí durante muchísimos años, desde yo diría que desde los años quizás 80, hay muchas quejas de trabajadores, que ustedes cada vez que escuchen que hay huelga que en esta mina, pues básicamente siempre sale el problema de salud, además de obviamente los problemas económicos que piden los sindicatos, pero hay muchas quejas de enfermedad, muchas en términos de problemáticas en piel, de llagas horribles, unas dermatosis, unas quemaduras enormes que genera. También tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas de cáncer, tenemos problemas renales serios, que
por experiencia sé que hay personas que se sabe incluso que son trabajadores que estuvieron allá y que los jubilaron y siguen la empresa pagándoles tratamientos, sobre todo en Medellín, sin decir que es una enfermedad ocupacional. Entonces, esto es una forma de ocultar la enfermedad asociada a un problema de contaminación muy, muy serio. Sin embargo, estas quejas durante muchísimos años pues llevaron a que se iniciara un proceso legal que llegó hasta la Corte Constitucional y gracias a un estudio muy simple, por cierto, que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que lo que hicieron básicamente fue medir el níquel en diferentes poblaciones y lo que encontraron fue un gradiente en que los que vivían más cerca tenían más níquel que los que vivían más lejos. Algo así de sencillo. Y con eso fue suficiente para que la Corte Constitucional dijera que sí había culpa en la mina en la salud de la gente que vive en los alrededores. Obviamente, esto no le gustó a la empresa, y el pleito sigue porque además fue una demanda de muchos millones de dólares lo que estaba en juego y pues los indígenas Zenú, que eran los que habían instaurado el pleito originalmente, pues en este momento todavía no han recibido ese dinero que de alguna forma compensaría este daño que por años han tenido que soportar. En la zona personalmente he podido ir y he encontrado algunas lesiones tanto de aclaramiento como de oscurecimiento, unas máculas, y que básicamente para los que tenemos algo de formación en esta área, pues a mí me recordaron cosas que había visto en otros países como hidroarsenicismo, se llama precisamente este tipo de lesiones. Pudimos recolectar cabello y mandarlo al Centro Toxicológico de Quebec, uno de los centros más importantes reconocidos de toxicología ambiental, y nos reportaron que sí, allí había arsénico, lo cual no nos extrañó, pues básicamente por lo que les decía, esa cantidad de residuos que quedan allí pueden tener arsénico y muchísimas cosas que pueden estar en este momento por el viento moviéndose, llegando a los pequeños ríos y grandes ríos que hay también en la zona, y pues contaminando los lugares que sirven de agua potable para los indígenas y población campesina y afro que vive en la región. Otros investigadores allá de Córdoba han encontrado mercurio, plomo, cromo, cadmio. Entonces, realmente aquí hay un cóctel, realmente que por eso yo les decía que para mí este es un problema enorme, mayúsculo, no solo mercurio, como siempre se dice, aquí también hay mercurio, pero muchas otras cosas más, entre esas, nuevamente reitero, níquel, que es cancerígeno, y arsénico, que es cancerígeno. Entonces, ese es el problema de Cerro Matoso. El asbesto, pues básicamente, digamos, tenemos una mina en Campamento, Antioquia. Allí debemos reconocer también que el asbesto, por definición, sabemos que es cancerígeno. Y debido a esto ha tenido una serie de pleitos que se abren, que se cierran muchísimas veces. Muchísimas veces en los últimos 30 años se abren unos años la mina, se trabaja, después se cierra y en este momento, por ejemplo, está cerrada la mina específicamente para extraer asbesto, pero geológicamente cuando hay asbesto es muy posible que encuentren otras cosas como cuarzo y allá la hay. Y en este momento pues hay extracción minera de cuarzo. Quizás haya algo de asbesto, no lo sabemos, pero digamos es una situación que se vive allá. Algo muy interesante es que se han hecho algunos estudios pequeños, aproximaciones a la salud de los mineros, y es algo reiterativo, y es que no se han reportado problemas de salud entre los mineros. Es una incógnita realmente de qué es lo que está pasando. Para los que trabajamos en el área, nos parecería que se está ocultando información, pero tampoco podemos meter la mano al fuego por esta situación. Sin embargo, sí debemos reconocer que a nivel mundial se habla de que el asbesto debe acabarse como sustancia que se use de manera amplia, porque tenemos casos en otros países del mundo donde realmente los casos de cáncer, o mesotelioma específicamente pleural, pues son enormes y pues tenemos que evitar de alguna forma este tipo de problemáticas. ¿Qué sabemos en Colombia del asbesto? Como les decía, el asbesto sale de allá, se usó durante mucho tiempo en la empresa Eternit para
producción de tejas básicamente y algunos tanques de agua que todavía se ven en muchas ciudades del país y que cuando se hace demolición se hace con ningún problema, es decir, se hace la demolición del lugar generando polvos que pueden estar saliendo hacia los lugares aledaños y aquí en este país no hay ningún control de eso como tal. También tenemos estudios muy importantes en Bogotá que se han hecho en talleres de mecánica automotriz, en los cuales todavía se arreglan carros antiguos que tenían las famosas pastillas de asbesto como freno y pues sigue siendo pues una problemática para ellos. Entonces sí se han encontrado efectos de asbesto, pero sí también quiero dejar claro que en términos de la minería por lo menos no hay nada reportado. En términos de petróleo y gas, pues recordar que el Magdalena Medio ha sido, digamos, como el lugar importante donde comenzó a encontrarse petróleo y pues en los últimos años en la Orinoquía, en términos de básicamente los tres grandes campos petroleros, Caño Limón, muy conocido, Chipirón y Caricare, que todos quedan en el departamento de Arauca. En Colombia no se han hecho muchos estudios y básicamente yo diría que es porque es meterse con Ecopetrol y con las empresas petroleras. Sé de estudios que han hecho colegas en Ecopetrol, con los trabajadores, con resultados no buenos para nada, pero pues son reservados para ellos y no salen a la luz pública, no están publicados, pero sí hay efectos severos y básicamente uno de los efectos que se encuentra es cáncer. Entonces, normalmente también en este tipo de situaciones, nuevamente los conflictos socioambientales son muy fuertes desde cuando, antes de que empiece realmente la producción petrolera o de gas, en los momentos de exploración, porque, pues como si ustedes recuerdan, en la Orinoquía sobre todo, pues viven todavía muchos indígenas y quizás tenemos que recordar el gran conflicto que hubo de los Uwa, en la región de Cuarap, simplemente porque iba a pasar un oleoducto por su territorio que venía de Caño Limón e iba hasta Coveñas, el famoso oleoducto Caño Limón-Coveñas. Y pues en este país donde hay voladuras de oleoductos, pues obviamente es un problema que puede estarse en cualquier momento presentando. Sin embargo, además de esta situación, pues debemos reconocer que hay un problema emergente que no conocemos muy bien, que es lo que se llama el fracking no convencional. Y debe tenerse claro también para todos que el fracking no debemos decirlo de manera así amplia, porque fracking ya se hace en el país hace muchísimos años en la Orinoquía colombiana, en Los Llanos, en el Meta, en Puerto López, por decir uno de los municipios, hace muchos años se hace fracking, pero el fracking convencional. Lo que se está haciendo o se propone Colombia hacer es en este momento unos estudios piloto de fracking no convencional que básicamente lo que hacen es tratar de romper las rocas que quedaron al lado utilizando los pozos que ya están, ¿sí? Utilizando una serie de químicos más fuertes de lo normal del fracking y lo hacen no de manera vertical como normalmente que se, digamos, se busca la inyección de químicos con agua para romper la roca y extraer el petróleo o el gas, sino en este momento ya como está el tubo, el espacio abierto, llamémoslo así, pues básicamente lo que hacen es en algunos lugares que ellos ya más o menos reconocen desde tiempos de exploración, romper hacia los lados, eso es la primera característica que es diferente del fracking no convencional, es que es en horizontal y lo que busca, repito, es liberar ese petróleo que se sabe está allí, pero que quizás está protegido por unas rocas muy fuertes que no fueron capaces de ser, que se escapara por el tubo original de la mina que de aquí que tenemos de petróleo, y entonces buscaríamos que de alguna forma saliera. A nivel nacional no tenemos ningún estudio, obviamente, porque no hay todavía fracking de este estilo, pero ya a nivel internacional ya están saliendo artículos y cada vez más frecuentemente y todos hablando de efectos adversos. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que hay problemas entre los ancianos que viven en estos lugares, que comienzan a consultar por más problemas de toda índole y problemas reproductivos entre mujeres que vivieron su embarazo cercanamente a estos lugares. Entonces,
Lo otro también muy importante que debemos reconocer es que en Santander se van a hacer algo más de la mitad de los pilotos de fracking y no incluyen realmente estudios en salud humana como tal. O sea, no es algo que la ley colombiana obligue, y algo que siempre hemos dicho en reuniones con los ministerios es que aquí se cuida más una mariposa cuando se hace un asunto de estos mineros que la salud humana. Entonces es una cosa que no hemos podido realmente todavía corregir y esperamos que lo podamos hacer en los próximos años. Bueno, hasta aquí pues minería, espero que ya tengamos una visión panorámica. Pasamos entonces a los plaguicidas y básicamente yo quisiera decirles que hay dos tipos de exposición, una exposición que podríamos llamar de ambiente general y una ocupacional. La exposición ambiental, pues básicamente por los alimentos y agua, es decir, entra por la boca, podríamos decir, básicamente. Y la exposición ocupacional, algo que es muy importante y que mucha gente no conoce, y quiero ser muy reiterativo, es que los plaguicidas, como forma genérica, entran a través de la piel. Entonces es absurdo cuando ustedes ven por allá a los campesinos que están fumigando, muchas veces sin camisa, con solo un pañuelo tapándose la nariz, como si eso les protegiera de algo, cuando realmente los plaguicidas pasan es por piel. Entonces realmente lo que tocaría es cubrir precisamente el cuerpo para poderlos aplicar de una forma más segura. Sin embargo, hay una excepción, que lo hablaremos en su momento, pero desde ahora les digo, y es el paraquat. Es un herbicida muy importante en la historia y en el uso de plaguicidas en el país, que ese sí tiene forma de ingreso vía respiratoria, con unos efectos tóxicos severos también, como veremos más adelante en el tracto respiratorio. Entonces, podemos aquí mirar, hay muchísimos plaguicidas. Yo aquí he tratado de mirar los que creo yo son los más interesantes. Hay uno que es el grupo de los organoclorados, donde el más conocido es el DDT, pero hay otros muchos similares. Los que inhiben la colinesterasa, que siento yo son los que son más conocidos por el área médica, clínica, porque son los que conllevan a intoxicaciones que son atendidos de manera urgente. Básicamente, allí están los organofosforados, que son los más conocidos, pero también hay otros que se llaman carbamatos insecticidas. Y algo muy interesante también les diría es que dentro de los inhibidores de colinesterasa, o es más, es un organofosforado, debo decir, el glifosato. Sin embargo, el glifosato no tiene acción inhibidora de colinesterasa a las dosis que normalmente se usa. Se sabe por estudios de laboratorio que si es a muy altas dosis, sí tiene efectos sobre la colinesterasa, pero en general podemos decir que no tiene efectos en la colinesterasa. Otro grupo muy importante son los ditiocarbamatos, el paraquat que ya les dije, y los cumarínicos, que no voy a hablar mucho de ellos, simplemente aquí les voy a decir que los cumarínicos básicamente son rodenticidas que también tienen problemáticas en salud muy conocidas porque se usa mucho para suicidios o intentos de suicidio. Y yo creo que si les ha tocado atender a algún paciente con alguna intoxicación de estas, pues son unas hemorragias horribles que conlleva la exposición a estos agentes cumarínicos. Pasemos rápidamente entonces a los organoclorados, pues recordarles que son los plaguicidas de origen humano más viejos. Antes se usaban otro tipo de sustancias como plaguicidas, como el mismo tabaco, la nicotina, se utilizaba, pero este fue, digamos, el primero que fue sintetizado en laboratorio. En los años 60, sobre todo en Norteamérica, hubo gran polémica por este grupo, porque se decían que habían unos efectos adversos muy serios, que sí son ciertos, o sea, no podemos negarlos. No podemos negar que por unas características que tienen estos plaguicidas es que se bioacumulan y biomagnifican, además son muy durables en el ambiente, pues conlleva a que los encontremos incluso actualmente cuando se usaron hace 20, 30, 40 años atrás. Es posible encontrarlos todavía en muchos lugares como tal. Entonces, sí, hay un problema muy importante aquí de plaguicidas dañando el ambiente. Para los que les gusta el ambientalismo, hay una obra muy importante que habla específicamente de esto en esta época, que es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, un clásico de los ambientalistas. Se lo recomendaría
si alguien tiene este tipo de ideas. Durante muchos años se habló de que eran disruptores endocrinos y cancerígenos. Si bien hay muchos estudios de laboratorio que indican que sí tienen acción en algunas rutas metabólicas, es importante también que reconozcamos que hasta el día de hoy no se asocian con cáncer. Sobre todo durante muchos años el DDT se decía que producía cáncer, pero hoy en día ya conocemos que realmente el DDT y la mayor parte de los organoclorados no tienen problemas tipo cáncer asociado. ¿Cuál sí? Hay uno que sí, ese sí lo sabemos ya, es el heptacloro, que además les debo decir fue el primero que se prohibió en Colombia por allá en los años 80 y que ese sí se asocia con cáncer de mama, ese sí, pero el DDT no. Muchas veces la gente confunde organoclorados, generaliza cuando realmente es un problema del heptacloro como tal. Durante muchos años este tipo de plaguicidas se utilizaron para manejo de vectores, entonces el servicio de erradicación de malaria, que ya quizás muchos de los que me están escuchando el día de hoy ni saben qué es eso, pero eso fue un servicio que teníamos en varios lugares del país, básicamente para fumigar con organoclorados, con DDT, para erradicar de alguna forma insectos transmisores. Estos organoclorados han sido prohibidos de manera específica, o sea, con nombre propio, el primero el heptacloro, después el DDT y así sucesivamente, Endrin, Aldrin, durante muchos años, entre 1980 y 2001. O sea, en este momento, en teoría, no se deberían utilizar ningún organoclorado en el país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos hecho estudios donde medimos nuevamente, cuantificamos si está el plaguicida y encontramos que sí hay plaguicidas organoclorados, que incluso hay en formas metabólicas recientes de exposición, es decir, no es algo, como les decía, de que hace 10, 15 años atrás y todavía lo encontramos, no, es la forma metabólica inmediata de que hace pocas semanas o meses atrás se estaba usando y nuevamente lo hemos encontrado principalmente en lugares donde hay cultivos de uso ilícito. Y esto es bien interesante porque debemos reconocer nuevamente, como les decía con el caso del mercurio, que una de las formas de pago de que se saque coca, de que se saque marihuana, es trayendo plaguicidas para proteger estas mismas plantas de los insectos. Entonces, se usa esta forma de pago y se hace de manera muy especial aquí porque la policía antinarcóticos, una de las cosas que vigila es el expendio de plaguicidas como tal, y entonces pues ellos donde ven que hay crecimientos exorbitantes del uso de plaguicidas, pues van y investigan qué es lo que está pasando y es una forma para identificar lugares donde hay cultivos de uso ilícito. Entonces, ahí entiende uno por qué se usan plaguicidas que son prohibidos ya en el país y es precisamente porque no quieren pasar para que sean detectados de esta manera. Bueno, de los inhibidores de las colinesterases creo que no me voy a demorar mucho porque creo que son, como les decía, de los más conocidos por los médicos. Todos tienen una acción sobre el sistema parasimpático que lo hace de manera duradera, fija, los órganos fosforados y una manera más temporal los carbamatos insecticidas, que son de 6, 8, 10 horas en general, la mayor parte de los carbamatos insecticidas. Entonces, esto es importante en la parte clínica que lo conozcan porque si ustedes pueden identificar que es un carbamato y por ejemplo es una persona de una buena masa corporal, entonces con esos principios básicos de la toxicología que masa grande requiere más dosis, es posible que incluso sin tratamiento alguno una persona, digo, de esas robustas, grandes, de gran masa, pueda liberarse del efecto del carbamato porque simplemente pasó el tiempo que era activo, ¿sí? No es así en el caso del órgano fosforado, que el órgano fosforado sí queda fijo ahí y seguirá estando activo como neurotransmisor allí y el parasimpático pues va a hacer que incluso lleguemos a los problemas de muerte pues por problemas respiratorios. Hay mucho uso de este tipo de plaguicidas para intentos de suicidio y suicidio, porque son de muy fácil acceso todavía, se usan muchísimo pese a la toxicología aguda grave que tiene asociada a este tipo de plaguicidas, son de categoría 1 como tal muchos de estos plaguicidas, pero se siguen
vendiendo muy, muy fácilmente. Además, ahí incluso les podría decir que hay ya algunos estudios que hablan de un feedback horrible, que es un círculo vicioso realmente de que la exposición ocupacional genera depresión y la depresión conlleva a este intento de suicidio o suicidio, y entonces realmente hay un juego ahí doble de estos plaguicidas. Eso ya lo reportaron en Costa Rica y otros países, aquí no, pero pues la literatura es muy clara en decir que con algunos organofosforados esto sucede. También debemos decir que es de lo poco que tenemos información más o menos adecuada, porque este es un efecto que se reporta en si vigila, y pues le recuerdo básicamente que el tratamiento es atropina para poderlo manejar. Afortunadamente en muchos lugares se tiene acceso a la atropina. Importantísimo que recordemos de los inhibidores de la colinesterasa, que son responsables de los mayores desastres de salud ambiental que hemos tenido en Colombia. Y paso a reportar esto de un trabajo que publiqué ya a finales del siglo pasado en la revista Biomédica, en la cual aquí pues se reportan los 3 grandes casos con más de 100 personas intoxicadas, uno en 1967, quizás el más grande y más grave que ha ocurrido en el país, en Chiquinquirá, con metilparatión, un órgano fosforado, que llevó a más de 500 intoxicados, la mayoría niños, en un fin de semana que fue desastroso en esta ciudad. O un segundo que fue en Puerto López, en Meta, no se pudo reconocer el órgano fosforado, pero en los años 70, a finales de año, parece ser que alguien regó de alguna forma en el Río Negro un órgano fosforado que mató muchos de los peces que estaban en el río. La gente, como siempre, con creencias religiosas de que habían sido favorecidos en el fin de año, recogieron estos peces y durante los días siguientes se consumieron y pues se intoxicaron en estos días subsecuentes, llegando, miren, a más de 190 intoxicados, incluso con varios muertos. Este es un caso que la gente definitivamente sí no conoce, y algunos, de pronto los que viven en Nariño o al sur del país, recordarán que un caso que ocurrió muy similar al de Chiquinquirá ocurrió 10 años después, en el 77, también contaminación con otro órgano fosforado, el paratión, que en este caso, muy parecido a lo que ocurrió en Chiquinquirá, pues se mezcló de manera accidental con pan, y pues a través del pan llegó a más de 300 personas, en este caso con 15 muertos y pues una cantidad de hospitalizados como tal. Y que realmente les debo decir que el que ocurrieran estos desastres en Colombia y otros que ocurrieron en 1967, sobre todo en Doha, Qatar, 2 intoxicaciones severas y una en Tijuana, México, conllevaron a que precisamente ya a finales de los años 70 se promulgaran los primeros lineamientos internacionales para el manejo adecuado de plaguicidas, y que después conllevó al manejo adecuado de sustancias químicas, que es actualmente, digamos, la forma que se permite de manera sanitaria tener transporte de este tipo de sustancias. El glifosato, que es un temón así de esos, así como de gran discusión, como les decía, es un organofosforado, pero diferente. Primera característica, no mata insectos como los otros, sino mata hierbas, es un herbicida. Es el plaguicida sin duda más usado a nivel mundial, pero ojo con una cosa muy importante, que muchas veces aquí nuestros políticos dicen mentiras, y eso es muy importante que lo entiendan los médicos. El plaguicida glifosato que se usa en jardinería o en la agricultura normal es diferente del que se utiliza en la aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito. Importantísimo. Y básicamente lo que sabemos ahora es que una de las cosas que le añaden al glifosato para aspersión aérea es una cosa que se llama el cosmoflux. Es un coadyuvante que ayuda a que se pegue más a la hoja de la planta. Parece ser que este tipo de mezcla cosmoflux-glifosato es el que genera que haya una mayor toxicidad. Y hay estudios nacionales e internacionales que demuestran claramente esto. Entonces, por favor, cuando se hable de glifosato, y mucha gente del gobierno dice es que el glifosato se usa en la caña de azúcar para madurar más rápido la caña. Sí, sí, pero no es el mismo, no es el mismo glifosato, es diferente. Ahora, algo que sí es cierto y es del glifosato en general, no con Cosmoflux, sino el glifosato en general,
es que la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, la famosa IARC, que es una filial de la Organización Mundial de la Salud, lo cataloga como probablemente cancerígeno. Ustedes recordarán que fue el motivante de que cuando era Alejandro Gaviria, ministro de Salud, cuando estaba Santos presidente, se prohibió el uso por esta condición que generó la IARC. Y esto es muy interesante también que ustedes conozcan que la IARC hace una única evaluación que evita conflicto de intereses, porque hay otras evaluaciones de otras agencias reguladoras en el mundo, norteamericanas, europeas, asiáticas, que llegan a resultados diferentes. ¿Por qué llegan a resultados diferentes? Porque la IARC, primero, invita a expertos de diversos lugares del mundo que hayan hecho trabajos con glifosato, en este caso, o la sustancia que se está estudiando, y dos, solo se revisan los estudios que no han sido patrocinados por las empresas que producen este plaguicida. Se excluyen por definición, de entrada. Entonces, ahí aparece la gran diferencia de por qué la IARC llegó a ese resultado. Y pues ustedes entenderán que cuando un laboratorio, en este caso productor de plaguicidas, genera un producto que es el de mayor venta a nivel mundial, pues, ¿qué supone uno que va a decir un estudio patrocinado por este tipo de organizaciones? Entonces, es básicamente eso, y es muy importante también que ustedes conozcan eso, porque es parte de la respuesta que no quiere conocer la gente que aboga por el uso del glifosato. También debemos decir que bajo esa misma evaluación, la Universidad del Valle el año pasado salió, a finales del año pasado salió, pero ya este año oficialmente, digamos, en una revista de alto impacto en el área de salud ambiental, reportó una revisión hecha con la misma metodología para mirar cáncer, pero ellos miraron efectos reproductivos y encontraron que también había efectos reproductivos tipo abortos que se podrían asociar a la exposición a glifosato. Entonces, en este momento podemos decir que el glifosato definitivamente tiene un problema por el lado de cáncer y tiene un problema por el lado de efectos reproductivos. Y lo otro importante, muy, muy relevante, es que ya para el caso colombiano, el gobierno colombiano no ha podido cumplir con los requisitos para poderlo usar. ¿En contra de qué? Pues de estos cultivos ilícitos. La última vez que lo hizo, pararon la revisión del tema porque no habían consultado con las comunidades que se verían afectadas, pero además hay algo que no han podido tampoco demostrar, que les pidió la Corte Constitucional, y es que debían demostrar que no había efecto en la salud humana, que cada vez, como pueden ver, se les está yendo en contravía toda esta evidencia que se maneja adecuadamente. Bueno, los ditiocarbamatos, primera cosa, es un plaguicida que tiene acción contra los hongos, o sea, son fungicidas, no deben confundirse para nada con los carbamatos insecticidas, pese al nombre. Se utilizan muchísimo, pero de manera muy, muy importante. Quizás los más conocidos son el mancozeb, que quizás por aquí se usa muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en la floricultura que se hace en la sabana de Bogotá y en los alrededores de Río Negro, en Antioquia. Sabemos que tienen problemas de hipotiroidismo, actúa sobre las hormonas tiroideas, genera entonces hipotiroidismo. Estos sí son eventos, unos disruptores endocrinos clarísimos, ya se sabe muy bien. Sin embargo, se usan todavía de manera bastante amplia y se dice que con bastante seguridad, porque no tienen toxicidad aguda. Es decir, no son de los que yo me puedo tomar un frasco de esto y no me va a afectar de manera aguda, no hay un efecto inmediato como tal. Entonces, esto es por exposición crónica durante mucho tiempo que llega a generar este hipotiroidismo. En Colombia tenemos muy pocos estudios y básicamente, como les decía, es por los problemas de medir estos carbamatos en humanos, en sangre o en orina o en alguna otra sustancia. Bueno, ya vamos finalizando, entonces vamos a hablar del paraquat, que pertenece a un grupo que se llama de los amonio cuaternarios. Este es un herbicida y que tiene una historia que a mí me parece fascinante, porque como les decía, este es el plaguicida excepción, de que este sí entra vía respiratoria, no como los otros que entra vía dérmica. Entonces, de hecho, Colombia ha aportado desde los años 70 estudios maravillosos que se realizaron en Antioquia, donde se mostraban efectos respiratorios muy variados, desde muy leves, desde
incrementar la tos, desde cosas así hasta llevar a intoxicaciones mortales. Eso se hizo aquí en Colombia y mucha gente no lo conoce y es muy importante que reconozcamos estos trabajos que hicieron nuestros colegas paisas. Sin embargo, lo que más me llama la atención y que la gente no conoce es que la historia del paraquat fue interesante. El paraquat llegó a Colombia porque se pensó que fuera una sustancia que se usara para nuevamente ir en contra de los cultivos de uso ilícito. En específico se utilizó en la Sierra Nevada para atacar los cultivos de marihuana que había en los años 70. Sin embargo, se fueron prohibidos en Colombia, miren lo interesante, fueron prohibidos en Colombia por petición de Estados Unidos, porque allá encontraron marihuana llevada desde Colombia allá, y que sus pobres consumidores estaban teniendo exposición a residuos con paraquat. Entonces, como sabían, imagínense, paraquat respiratorio, era un cigarrillito de marihuana. Entonces comenzaron a haber efectos en los consumidores norteamericanos y ese fue el motivo entonces de que se prohibiera. Y además fue el motivo de que se utilizara el glifosato. Entonces, hay una historia oculta que no quieren reconocer aquí mucha gente, pero es bien importante conocer la historia del paraquat porque miren lo interesante, o sea, nos lo prohíben aquí en Colombia para que no les llegue el problema allá a Estados Unidos. ¿Qué sabemos? Se sigue usando de manera amplia en muchos lugares del país, pero ya normalmente no lo encuentra uno solo, sino en unas mezclas químicas con diferentes tipos de plaguicidas, con diferentes, muchas veces con organofosforados, con ditiocarbamatos, etcétera. Y entonces hacen unas mezclas para acabar completamente cualquier tipo de plaga como tal. Bueno, yo creo que ya he sido muy reiterativo y creo que de pronto ya los aburrí con tanta cuestión de pronto toxicológica. Entonces, pues Oscar, aquí pues estoy pendiente si, no sé si por casualidad hay alguna pregunta. Oh, muchísimas gracias. Además porque, como lo vemos, es un tema muy amplio. Y pues, me imagino que en un país tan diverso como el nuestro, donde hay diversas regiones con las inequidades que ya conocemos, zonas muy densificadas del país, donde habrá una serie de problemas y otras zonas de regiones aisladas de los centros urbanos, donde habrá unas, digamos, otras problemáticas mucho más distantes. Pues, digamos, esta es la cuna quizás de todo ese tipo de problemáticas que se vienen presentando a través de la contaminación, ya sea por la explotación minera o ya sea por el uso de plaguicidas. Y eso, digamos, es muy importante y digamos, resalta ese tipo de problemáticas precisamente en lo que usted menciona ahorita en el debate presidencial, donde se viene hablando de las economías alrededor de la industria minera energética, la explotación minera, etcétera. Y la primera pregunta que nos hacen aquí las personas que están viendo el en vivo a través no solamente de YouTube, en donde va a quedar también montada la presentación, sino a través también de la página de Facebook del Colegio Médico, donde están quedando esta serie y este ciclo de discusiones con los expertos académicos, es precisamente si existen a nivel mundo, de lo que usted puede llegar a conocer, si existe algún tipo de experiencia en donde se hayan logrado fundamentalmente en el tema minero conciliar esas posiciones de la explotación minera con el tema de la protección de salud y la salud pública en los territorios. Mira, Oscar, realmente es un tema de discusión muy fuerte, sobre todo en los países que llamamos desarrollados. En Europa hay algunas iniciativas que ya, digamos, han prohibido muchas de estas cosas como tal, o sea, la minería a gran escala la han prohibido. Sin embargo, yo diría que lo hacen sabiendo una cosa y es que la minería que extrae rocas que ellos requieren para usos, sobre todo tecnológicos, pues lo siguen obteniendo de países como el nuestro. Entonces, es muy cómodo para muchos de estos países decir prohíbo, se protegen ellos nuevamente, pero siguen obteniendo lo que requieren para sus actividades, sus procesos industriales tecnológicos a través de países como el nuestro. Entonces, realmente que haya una disposición, digamos,
global, que es lo que se requeriría realmente para poder tener control de este tipo de situaciones, es muy escaso, quizás lo más universal, si es que le podemos poner ese nombre, que creo que le queda grande, es contra el asbesto, digamos, ya hay una iniciativa muy, muy fuerte. Y mira, cosas interesantes, el asbesto tiene unas propiedades aislantes del calor, por ejemplo, tan importantes que se sigue manteniendo para algunos productos. Ejemplo, para esos trajes plateados de los bomberos, sobre todo aeronáuticos. O sea, de allí no se va a quitar porque eh, es imposible. Sí, dicen ellos, no tenemos en este momento una sustancia que supla al asbesto. Entonces, seguirá estando ahí por muchos años hasta que aparezca alguna sustancia artificial que pueda reemplazar el asbesto. Entonces, no, digamos, y eso sería lo más avanzado que tenemos. En un segundo lugar, sin duda, tenemos los organoclorados, que no los hemos podido quitar por lo precisamente que les decía de tener, son de fácil, digamos, síntesis en laboratorios de garaje, y pues esa bioacumulación hace que los tengamos todavía por muchos años. Y el tercer lugar, diría yo, es el mercurio, que hay iniciativas muy, muy fuertes en muchos países. Y en este caso sí yo diría que los médicos, ya que en este caso estamos hablando puros colegas, sí podríamos hacer cosas. O sea, muchas veces seguimos utilizando termómetros con mercurio, cuando realmente ya no son necesarios, y las iniciativas a nivel mundial es evitemos el uso del mercurio. Y yo estoy seguro que hoy aquí me están escuchando colegas que han tenido que ir a algunos países donde de pronto en alguna rotación o un fellow que hicieron por allá vieron que se les rompió un mercurio, un termómetro con mercurio, y eso es toda una parafernalia, eso es como un desastre que haya ocurrido en un hospital. ¿A eso deberíamos llegar? Sí, a eso deberíamos llegar. Pero realmente entonces, pues sí, ahí la invitación es de las pocas cosas que digo que como colegas podemos ir controlando, y es evitemos el uso del mercurio. Yo creo que tenemos tecnología ahora electrónica que suple perfectamente las necesidades básicas, y dejémosle los termómetros de mercurio para allá a los analistas químicos y cosas a que requieren una precisión enorme. Pero nosotros no, en nuestra labor diaria no lo requerimos. La otra pregunta que surge alrededor de este debate es, bueno, digamos, parecen suceder cosas ilógicas tanto en la explotación minera como en el uso de plaguicidas y este tipo de sustancias químicas que se utilizan, y termina siendo un tema de falta de legislación o más un tema de la aplicación del control del Estado para poder, digamos, controlar este tipo de posiciones. Yo diría que ambas cosas, ¿no? Y creo que ambas cosas se facilitan por las dificultades de los estudios de este tipo de sustancias. Es decir, sin duda se requieren que personas, muchas, ojalá hubiese muchas como yo, interesados en estos temas, que pudiéramos hacer grandes estudios en muchos lugares del país para llamar a una alerta de que esto está sucediendo. Entonces, normalmente son estudios pequeños lo que se puede hacer, y pues realmente nosotros como que levantamos la mano y decimos, aquí hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema, pero más allá de eso, pues realmente no lo vemos como tal de esa manera. En la excepción, el mercurio, que creo que, y no fue por iniciativa propia nacida a nivel nacional, sino fue por iniciativas impuestas a nivel internacional que se movió el gobierno para este tipo de acciones de control. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por aclararnos este tema que hasta el momento no habíamos podido abordar. Invitamos también a los colegas que por favor compartan esta información, estos videos, los pueden colgar a través de sus perfiles personales en las redes sociales, pero también compartirlo a través de las redes sociales en las cuales chateamos con los colegas todos los días, y los invitamos a seguir participando de este ciclo de debates con cita con el experto todos los jueves a las 6 de la tarde, así como también otro tipo de eventos que tenemos como los martes académicos también a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube y a través de las páginas y los perfiles oficiales del Colegio Médico Colombiano. Muchas gracias, Doc, por su participación. No, Oscar, muchísimas gracias, y cualquier cosa que requieran, con todo gusto, ahí estamos disponibles.